Una exposición busca acercar al gran público la obra de El Corcito. Y además este viaje a Comala nos invita a reflexionar sobre las ausencias. Rafael García Villegas, amigos, amigas, quédense en Noticias 22 este martes. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos. Hola, Laura Regis. En la traducción de lenguas de señas mexicana y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información. Efectivamente, el mundo converge en el Museo Nacional de Culturas Populares, Arte y Tradición de diversas latitudes. 50 expositores, de los cuales 40 son de distintos países, participarán en la Feria del Mundo. Todos ellos llevarán del 18 al 21 de julio una muestra de sus artesanías, textiles, artículos de decoración, joyería, cosméticos y gastronomía al Museo Nacional de las Culturas Populares. El objetivo es compartir la cultura internacional, la diversidad cultural para el pueblo mexicano. Es importante para nosotros que la diversidad cultural, étnica, de idiomas, de artesanía, de todos esos países que muchas veces no los conocemos, pues se junten en un solo lugar para que el público mexicano, el turista nacional e internacional, venga y conviva y conozca, aprenda y dé una vuelta al mundo sin salir de aquí del museo. Algunas de las naciones que participan son Alemania, China, Argentina, Cuba, Senegal, Grecia, Irán, Corea del Sur y Argelia, entre muchos otros. La gastronomía de Argelia hay muchas cosas distintas. Es un país muy grande como México, es el país más grande en África. Tenemos diferentes platos, depende de lugares. Hay comida muy dulce, hay comida muy así de sal. Plato tradicional es el couscous. También shorba, burek, tenemos estos. Hay también algunos platos que es como mezcla de dulce con sal. Tenemos representantes de Francia, con la repostería sobre todo, el pan francés que viene también. Viene de Venezuela con la carne asada, de Argentina con los choripanes, el mate, los alfajores. Toda esa combinación de salado y dulce vienen de Uruguay, de Japón también nos traen platillos y de Corea del Sur. Noticias 22, Alberto Aranda. Identidad y tradición se reflejan en la gran pantalla. Y ahora tenemos la oportunidad de conocer a quienes están detrás de estas historias. Hace 6 años, el IMCINE instauró el estímulo a la creación audiovisual en México y Centroamérica para comunidades indígenas y afrodescendientes. Su fin, apoyar la producción audiovisual y cinematográfica con sentido de comunidad. Inscritos en la convocatoria, los participantes contienden por un premio económico aplicable a sus proyectos y, de ganar, también reciben un acompañamiento en el que se incluyen talleres, asesorías y orientación por un año. Y desde 2019 a la fecha, a 2024, se decidió en la institución poder generar un trabajo que diera cuenta de este proceso y que también celebrara la creación y celebrara a los realizadores y las realizadoras. Y este trabajo es una muestra cinematográfica donde se exhiben los proyectos realizados con el estímulo. Este 2024 serán 9 producciones las que darán cuerpo a la muestra. 6 de ellas son largometrajes y 3 son cortos. En ellos encontraremos ficciones y documentales. Y estamos hablando de mayoritariamente proyectos de Oaxaca y de Chiapas, pero también vienen proyectos de Morelos y Ciudad de México, porque no hay que olvidar que en Ciudad de México también hay población de pueblos originarios. En esta selección se conjuntan miradas y realidades distintas que nos hablan, por ejemplo, de la pérdida de familiares a temprana edad, el amor lésbico en las comunidades originarias o las masculinidades. El Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, Procine CDMX, participa este año como organizador de la muestra. Nosotros decidimos sumarnos a este esfuerzo y apoyar la parte de, la parte logística, la parte de los permisos, toda la parte que se nos facilitaba a nosotros por ser parte de la Ciudad de México, está dividida en 2 partes, digamos, ¿no? Primero son 2 días en el Zócalo, el 6 y el 7 de julio, y después del 8 al 14 es en la Cineteca de las Artes.
En este periodo también se presentará el libro Memoria ECAMC, que dará cuenta de las experiencias de las generaciones del 2019 al 2024. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Una ausencia, una travesía y una historia muy íntima. Que se vuelve universal. Volvamos la mirada a Comala. Jean Cassini dibuja un viaje personal a través del cine. Desde su núcleo familiar, emprende una labor de búsqueda para descubrir quién era el Jimmy, su padre, que en los albores de la guerra contra el narco perdió la vida. Comala fue un proyecto que llevó 9 años de trabajo, y menciono esto porque conllevó cosas que al momento en que lo inicié me eran completamente desconocidas, ¿no? Sabía de primera mano, por la ausencia de mi padre, ¿no? Con la cual crecí pues toda mi vida, que esto iba a generar una catarsis. Cassini busca cuáles fueron las causas que llevaron a su padre a vincularse con el crimen y tener un final trágico con el narco. Él realizó esta película bajo la inspiración del clásico Pedro Páramo y esa Comala que dibuja Juan Rulfo en él. En un momento la idea era hacer algo muy apegado a Pedro Páramo. Sin embargo, conforme ya la película se fue desarrollando y se fue trabajando, pues realmente esta se fue separando totalmente. Recuerdo perfecto que fue tanto el impacto de hallarme a mí y hallar a mi familia en cada uno de los personajes de Rulfo, los cuales pues me hicieron pensar, pues esto vale la pena. Esta película tuvo su estreno mundial en el Festival Internacional de Cine de Toronto. Con ella, Jean Cassini se ha presentado en el Festival de Cine en Guadalajara, en la gira de documentales Ambulante y otras fiestas por Sudamérica y Estados Unidos. Jean Cassini destaca la universalidad de su película y el contacto que generó con el público. Si bien parte de un contexto muy mexicano como lo fue la guerra contra el narcotráfico, la manera en que la película está abordada, esta búsqueda del hijo a través de la familia por estas historias, y que es una película también, digo, sobra decirlo, bastante personal, eso la hace muy universal. Fue muy grato encontrar que el trabajo que se hizo a lo largo de esos 9 años, pues fue en función de lo que queríamos lograr, despertar en el espectador, y que esto se logró. Comala de Jean Cassini llegará a las salas de cine de toda la República de manera paulatina. La Ciudad de México y Guadalajara serán las primeras 2 entidades. Estas podrán verla a partir del viernes 5 de julio. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Pero yo pienso que la culpa la... Su formación comenzó durante el confinamiento por la pandemia. Hoy que las cosas han cambiado, una nueva generación de artistas escénicos está lista para mostrar su talento. Este es parte del grupo de más de 60 jóvenes que en 2024 egresarán de las licenciaturas en actuación y en escenografía de la Escuela Nacional de Arte Teatral. Organizados en 4 montajes, estos jóvenes profesionales de la escena realizarán la temporada académica 2024 como proceso de titulación del 5 de julio al 28 de septiembre en el Foro Antonio López Mancera y el Teatro Salvador Novo del Centro Nacional de las Artes. La primera que se estrena es Vagón Hayaguata, con dirección de David Holguín. Habla, toda la historia es sobre un tren, un viaje de Nueva York a Chicago, y pues es una referencia de la vida misma, como una analogía, donde hay diferentes pasajeros que se bajan antes del viaje, que continúan el viaje, que cambian la dirección, y transita todo en un modo realista. Trigal de Luciérnagas es en la que yo participo como diseñadora de vestuario, y Trigal de Luciérnagas es bajo dirección de Alicia Martínez. Es un trabajo de máscara y es una historia de mujeres escrita por el mismo grupo de mujeres y la directora. Es una analogía sobre un pueblo lleno de metáforas donde desaparecen mujeres. El tercer montaje de la temporada académica 2024 de la ENAD es La canción del nenúfar, inspirado en la espuma de los días de Boris Vian. El cuarto montaje, Absoluta Nada, Lienzo Flores, es una creación experimental original bajo la dirección de Ricardo Díaz. La canción del nenúfar, con dirección de Jesús Chucho Díaz. Esta obra habla sobre un joven que está buscando enamorarse y lo logra, pero pues ya una vez que se casa empiezan a suceder cosas propias de crecer.
Y el otro montaje con el que concluimos la temporada académica se llama Absoluta Nada Lienzo Flores. Este es pues fue un taller experimental, es una obra que va a seguir cambiando durante temporada, es una obra viva, es una obra que busca reflexionar sobre qué es el teatro y cuál es la interacción que tiene con el espectador. Carla Daniela encuentra algunos puntos en común sobre las temáticas de estos montajes. Creo que todos los diferentes grupos han intentado incluir parte de las vivencias propias dentro de los montajes, como eso vemos más que nada como un interés por cambiar los textos, por incluir experiencias personales, incluso nombres personales fuera de un personaje. Entonces creo que es algo en lo que conjuntan las 4 puestas. Todas las funciones de la temporada académica 2024 de la Escuela Nacional de Arte Teatral se llevarán a cabo del 5 de julio al 28 de septiembre de 2024 en los teatros Salvador Novo y Antonio López Mancera. Son de entrada libre. La información sobre días y horarios está disponible en el sitio electrónico que aparece en pantalla, enat.inba.gov.mx. Noticias 22, Víctor Gaspar. La soledad era fría, es cierto, pero también era tranquila. Vayamos tras las huellas del padre de El Lobo Estepario. Hermann Hesse nació el 2 de julio de 1877. Fue un escritor y poeta alemán. Es considerado uno de los grandes representantes de la literatura europea durante la primera mitad del siglo XX. Creció en el seno de una familia entregada al mundo misionero. La influencia religiosa en su familia fue significativa, puesto que la experiencia de estar en contacto con diferentes culturas y vivir en lugares lejanos como la India tuvieron un impacto en su formación. Durante la Primera Guerra Mundial, Hesse, quien fuera pacifista, se trasladó a Montagnola, Suiza, donde obtuvo la nacionalidad en 1923. Esto provocó que los nazis lo consideraran un traidor a la patria. De personalidad difícil y un tanto huraña, Hesse trabajó como librero mientras desarrollaba su carrera literaria. Utilizó en ocasiones el seudónimo de Emile Sinclair. Su primer éxito fue Demian, novela publicada en 1919. Otros de sus libros más destacados son El Lobo Estepario, Siddhartha y Viaje al Oriente. Recibió el Premio Nobel de Literatura en 1946, 3 años después del que sería su último libro, El Juego de los Avalorios. A partir de esa fecha, publicó solo algunos poemarios de carácter nostálgico y oscuro. Hermann Hesse falleció por una hemorragia cerebral el 9 de agosto de 1962 en Suiza. Hesse se convirtió en uno de los escritores más representativos de Europa, continuando la línea del romanticismo alemán y al mismo tiempo interpretando los problemas de la sociedad de su época. El tema central de su obra es la inquietud del hombre en busca de su destino. Para Noticias 22, Diana Obispo. La presencia mexicana resuena en Venecia. Vamos a sumarnos a la sala de armas del Arsenal de la Ciudad de los Canales. En el año 2019, Eric Meyenberg, artista mexicano de ascendencia alemana y libanesa, convocó a la familia Doda a una mesa en una campiña después de haber migrado 30 años de Albania a Italia. Al ver la manera en la que ellos departían con sus otros familiares ante una mesa en cualquier comida, que de pronto salía la comida tradicional, pero la música, la poesía albanesa, cantaban, bailaban, me entró una suerte de nostalgia emocional de algo que me hubiera gustado vivir, pero que no me tocó. Esa escena lo llevó a cuestionarse sobre sus raíces. ¿Por qué sigo tratando de buscar algo que yo no perdí? Esa necesidad que tuvo la familia de regresar a sus raíces como una especie de viaje de retorno a un lugar que dejaron, llevó al artista mexicano a la creación junto con la curadora Tania Ragasol de la pieza titulada Nos marchábamos, regresábamos siempre, que representa a México en la Bienal de Venecia. Entonces, cuando tú entras al pabellón, estás rodeado por estas pantallas de 4 metros de alto con imágenes sucediendo ahí.
Al centro tienes una mesa escultura, que es una mesa blanca, con esculturas blancas que hizo Eric en cerámica. Es una mesa, para nosotros el concepto de la mesa era fundamental como el núcleo o el centro de esta instalación. La mesa como ese lugar de pertenencia, ese lugar que te ofrece hospitalidad, ese lugar en el que entre la bebida y la comida se dan amores y peleas, encuentros y desencuentros, ¿no? Y ese lugar donde te permite ser alguien, pertenecer a ese entorno y a esas personas. Es una instalación que reflexiona sobre aquellas cosas o momentos que nos conecta con el otro. Analiza la naturaleza del ciclo del viaje en el humano, así como la complejidad que tiene la identidad en contextos de cambio y adaptación. Y precisamente esa fue la reflexión que tuvimos Tania y yo, de decir, a ver, no hablemos ni de pasaportes, ni de nacionalidades, ni de fronteras. Hablemos de ese viaje emocional y afectivo por el que pasa una persona que por cualquier número de razones tiene que cambiar de territorio. ¿Y qué pasa emocionalmente con esa persona? ¿Qué pasa con sus memorias? ¿Qué pasa con sus recuerdos? ¿Qué pasa con sus anhelos y con esas ganas de regresar a un lugar que posiblemente ya no está? Cada quien tiene una historia que contar alrededor de la mesa. Y el video, que es importante también decir, el video no cuenta una historia narrativa de principio a final. El video es este acompañamiento y razón de ser de esa mesa que también está al centro, que te recuerda lo humano que eres. La instalación permanecerá hasta el 24 de noviembre en el Pabellón de México, en la Exposición Internacional de Arte de la Bienal de Venecia. Para nosotros es un gran honor y un orgullo poder representar a México con la gran responsabilidad que esto implica, pero que nos sentimos muy satisfechos con la propuesta que estamos presentando. Todos nos podemos relacionar con este concepto de la mesa como un espacio que se abre para todos nosotros para convivir como humanos sin pasaportes. Noticias 22, Óscar Cortés. Este joven pintor ha recorrido el mundo y en sus lienzos nos comparte los lugares que se ha llevado en el corazón. La Galería Alfredo Ginocchio de la Ciudad de México presenta la exposición pictórica Places in My Heart del artista plástico morelense Luis Selem. Conformada por más de una decena de cuadros de gran formato y reciente creación, la muestra traza una suerte de mapa sentimental por los lugares y ciudades que han cautivado al joven pintor alrededor del mundo. Hablamos de una exposición, hablamos de hacer algo, y me dice, me gustaría, son lugares que están en mi corazón. Entonces, bueno, en castellano suena, entonces lo pusimos así como, vamos a sonar muy a telenovela, entonces lo pusimos en inglés que también se entiende, está fácil, no es una lectura complicada. Entonces son lugares que él ha estado y tiene gran predilección por esos lugares. Manhattan, Venecia, Brescia, Burdeos y Ciudad de México son algunos de los sitios representados por el artista, por medio de personajes u objetos que parecieran condensar la esencia de cada lugar. Este conjunto de obras da continuidad a algunas de las obsesiones del pintor, convertidas en las señas de identidad de su propuesta realista, como su interés por la expresividad de la mirada y su gusto por envolver a los sujetos de sus cuadros en papel periódico. Su padre era un ingeniero de una cementera muy grande de este país y viajaban mucho. Entonces iban a Sinaloa, hacían unas represas, después iban a otra. Entonces su infancia es envolver objetos. Cuando te mudas, pones en papel de periódico tus tazas, tus cosas, ¿no? Y de ahí quedó la obsesión esta marcada de envolver las cosas. La exposición Places in My Heart de Luis Selem podrá visitarse hasta finales de septiembre. Los invito a todos, estamos acá en la Galería Alfredo Ginocchio, en Arquímedes 175, casi esquina Homero, aquí en Polanco. Los esperamos todos los días de 10:30 a 6, a 18 horas, y los sábados de 10 de la mañana a 3 de la tarde, 15 horas. Sería muy lindo que vengan a verlo. Gracias. Con información de César H. Meléndez para Noticias 22. Hay comunidades donde tener acceso al agua potable es todo un desafío. No obstante, se siguen buscando soluciones como esta, por ejemplo. Alumnas del Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Sur desarrollaron un destilador para las comunidades rurales que convierte agua contaminada en potable.
Con este trabajo, las hermanas Mariana y Gabriela Fernández Mejía, junto con Crista Juliet Ley Moreno, obtuvieron el primer lugar en el 32º concurso universitario Feria de las Ciencias, la Tecnología y la Innovación. Nos interesó porque actualmente enfrentamos una gran crisis que es la problemática del agua. Y lamentablemente, como podemos observar, las personas que más lo padecen son los que tienen menos recursos. Por ello buscamos algunos métodos de purificación de agua, los cuales fueran económicos relativamente, porque actualmente, claro, existen algunos métodos, sin embargo, son muy caros desde su construcción hasta su mantenimiento. Entre ellos encontramos la distribución por medio de la radiación solar. El proyecto, Obtención de agua potable usando un destilador solar mejorado, se caracteriza por incluir varias innovaciones y mejoras en relación con los aparatos convencionales. Los resultados obtenidos mostraron que dicho desarrollo generó entre un 79 y 87% más agua pura que otros artilugios convencionales. Funciona por medio de un tanque de almacenamiento, y en el tanque de almacenamiento agregamos el agua contaminada. Ahí, a partir de la llave que tiene la parte de abajo, la abrimos y el agua llega por un sistema de goteo. Llega a la cámara de evaporación. En la cámara de evaporación hay una tela de algodón y una lámina canalada galvanizada. Esto nos permite que no se oxide. Ahí ocurre el proceso físico de la evaporación, que a grandes rasgos es convertir el agua líquida en vapor de agua. Entonces, el proceso, el agua evaporada pasa por el vidrio, y la parte que logró evaporarse llega a condensarse, llega a un recipiente, y la parte que es líquida aún del otro lado. El objetivo de este proyecto es ayudar a las comunidades que viven alejadas de las ciudades, que carecen de agua potable y están asentadas cerca de algún río, lago o mar contaminados. Investigamos sobre el problema del agua en parte, y con la escasez de agua, y uno de los problemas que hay aquí en el país y también en otros lugares es que las comunidades rurales, pues sí hay agua, pero el agua suele estar contaminada o sucia. Entonces las personas suelen enfermarse del estómago, y hay muchas muertes a veces, y también mueren muchos niños. Y era un poco ayudar a solucionar este problema, porque actualmente el problema del agua es un problema muy sonado. Este grupo de estudiantes son un ejemplo de que con ingenio, creatividad y conocimiento se pueden resolver muchos de los problemas de México y contribuir a la investigación científica. Para Noticias 22, Diana Obispo. Bueno, una opción muy interesante para la crisis del agua. Y cambiamos de tema para reencontrarnos con uno de los creadores más importantes del arte moderno. El Corsito trazó su carrera en los albores de los 20 bajo el nombre de Antonio Muy Ruiz. Fue testigo de la efervescencia artística mexicana, y aunque su nombre no ha trascendido como el de Orozco y Rivera, con sus dotes en la pintura, el dibujo y la arquitectura, encontró un lugar entre los creadores importantes del arte moderno. Un pintor que, si bien fue muy conocido en su época y ha tenido interés tanto de los museos como de la academia, todavía no acaba de ser conocido por los grandes públicos. A pesar de que él estuvo como muy en contacto con los círculos artísticos e intelectuales del México por revolucionario, digamos, por un tipo de carácter y personalidad no tenía esta, digamos, disposición como a mostrar su obra tan en público. En un esfuerzo por aproximar la obra del artista texcocano, el Museo Amparo de Puebla presenta la exposición El Corsito, montajes y escenas del México moderno, una revisión que deja ver su manera de entender la relación entre las artes escénicas, el cine y la arquitectura. Una mirada del Corsito que no es cronológica, sino más bien que plantea que fue gracias a sus nexos con el teatro, desarrollando escenografías, participando en teatro infantil en las misiones culturales de la SEP en los años 20, que él tiene un entendimiento de la escena
y de donde también eso se enriquece con su formación arquitectónica. La muestra se erige desde colecciones institucionales y privadas. Aquí confluyen los acervos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el Museo Soumaya o el Estado de México. También todos los materiales también donde pudimos hacer una buena parte de la investigación curatorial vienen del archivo del artista. En ese sentido, contamos con la asesoría académica y curatorial de Luisa Barrios, quien además es nieta del artista. Es una exposición que sí plantea temas, problemas como de carácter más interdisciplinario, y entonces lo que quisimos hacer ese énfasis también para dar una lectura, digamos, distinta, no más del artista, sino de los procesos artísticos de lo que pasaba en el México artístico y cultural en la primera mitad del siglo XX. Son 82 piezas en total, donde se incluyen pinturas, maquetas, dibujos, archivos facsimilares y fragmentos de películas de Fernando de Fuentes, donde participó Antonio Ruiz, como Vámonos con Pancho Villa o Las mujeres mandan. El Corcito, montajes y escenas del México moderno, permanecerá en el Museo Amparo de Puebla hasta el 4 de noviembre. En este periodo tendrán actividades complementarias como conferencias, cursos y talleres para el público. Además, pronto se lanzará un catálogo de la exposición de la mano del Instituto de Investigaciones Estéticas. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. El proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura es la determinación del Gobierno de México y la Secretaría de Cultura por convertir a Chapultepec en el bosque cultural más grande del mundo, devolverle su grandeza y entregarle sus ahora 4 secciones al pueblo de México. Chapultepec ahora cuenta con 12 nodos culturales, 800 hectáreas de suelo reforestado, una cineteca nacional, una bodega nacional de arte y 2 escuelas de arte totalmente nuevas. Asimismo, se ha invertido una cifra histórica para restaurar, preservar y equipar los museos, parques y tesoros naturales que el bosque, orgullo de todo México, merece. Chapultepec es más bosque para más personas. Regresamos. Como cada semana, volvamos la mirada y provoquemos el diálogo y la reflexión desde la zona violeta. De acuerdo con el Índice Global de Brecha de Género del Foro Económico Mundial, entre 2006 y 2023 la igualdad de género avanzó de 64.3 a 68.5 en una escala que va de 0 a 100. El progreso es muy lento. A este ritmo nos vamos a tardar 134 años en cerrar las brechas de género en el mundo. 5 generaciones no van a alcanzar a ver este cambio. El Instituto Mexicano para la Competitividad, el IMCO, desagregó estos resultados para México y los datos de sus análisis son muy reveladores. En 2024, México mantuvo la misma posición a nivel global en comparación con el año anterior y cayó en relación con América Latina y el Caribe. Esto posiciona a México en el lugar 7 de 22 a nivel regional, después de Argentina, Barbados, Chile, Costa Rica, Ecuador y Nicaragua. Aunque en comparación con 2023 no hubo mejoras significativas para México, la reducción de las brechas de género se debe a los avances de la última década, principalmente porque el país ocupa el primer lugar junto con Emiratos Árabes, Nicaragua, Nueva Zelanda y Ruanda en paridad en el poder legislativo. Esa es una muy importante noticia. En materia de presencia en el espacio público y político también vamos bien, no así en materia económica, donde están las mayores áreas de oportunidad. En México, el 46% de las mujeres participan en la economía, lo que posiciona al país en el lugar 122 de 146. En cuanto a la brecha de ingresos por género, México ocupa el lugar 119, siendo este uno de sus mayores retos por atender. La región con mayor paridad de género es Europa, con 75%, seguido por Norteamérica, con 74.8%. El camino es largo, pero vamos avanzando. Eso es lo importante, Kimberly, seguir avanzando y tomar el ejemplo de Europa lo más pronto posible. Y ahora sigamos, pero las huellas para descubrir los grandes secretos que guarda la danza. ¿Quién dijo
dijo que la danza es solo para los que saben bailar. La exposición Huellas Danzantes, Cruces Creativos de la Producción Escénica llega al Centro Cultural de Ignacio Ramírez para presentar 68 piezas en las que destacan los trajes originales de figuras emblemáticas de la danza en México. Es una exposición del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza José Limón. Con motivo de su 40 aniversario, creó esta exposición para visibilizar el tesoro de los acervos que contiene el CENI Danza. Estos acervos son fondos documentales y colecciones de grandes figuras protagónicas de la danza que han donado todos sus materiales y documentos al CENI Danza José Limón. Además de los vestuarios, la exposición también ofrece material digital como entrevistas, animaciones de bocetos y escenografías, así como los procesos de producción escénica, revelando el trabajo tras bambalinas. Quisiera decir que además de los videos y de las animaciones y entrevistas, nosotros contamos con los vestuarios originales facilitados en préstamo por grandes figuras protagónicas de la danza, como Pilar Rioja, como Pilar Medina, como Irma Morales. La exposición está dividida en 4 núcleos. Todo esto se refiere al movimiento de danza en México, de danza clásica, contemporánea, folclórica y española, y también a creadores mexicanos que han colaborado y contribuido en este movimiento dancístico. La exposición estará disponible de martes a domingo hasta el 15 de septiembre en el Centro Cultural Ignacio Ramírez, El Nigromante, ubicado en San Miguel Allende, Guanajuato. La entrada es libre. Esperamos visiten San Miguel Allende y este Centro Cultural El Nigromante, que realiza una maravillosa labor en la preservación y difusión de todo lo que es nuestro patrimonio artístico. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. ¿Quieren saber cómo suena cuando se combinan el jazz, el rock y un mariachi? Aquí la respuesta. La banda mexicana Trocker cumple 20 años de trayectoria musical este 2024. Ha conquistado al público con su peculiar forma para combinar el jazz, el rock y otros estilos musicales, y ahora, en su nuevo álbum, decidieron fusionarlo con un popular género del regional mexicano. Pues es correcto, estamos muy contentos de estar presentando este proyecto que se llama Tierra y Libertad, cumpliendo pues ahora sí que 20 años, ¿no? Con Trocker, y pues digamos que es la cúspide de nosotros ahorita hasta este momento, y descubrimos dentro de esta galería pues 8 temas que eran importantes y que realmente eran representativos para la banda, y sobre todo pues para poderle hacer este tipo de arreglos con el mariachi, ¿no? Y la verdad estamos súper contentos con el trabajo que se ha logrado. Fue en una dinámica llamada Jazz en tu Cantón, donde conocieron a Cristian García, que en ese momento era trompetista de mariachi, y le dieron la oportunidad de tocar una canción y se dieron cuenta que podían fusionar ambos géneros. Justamente el título de Tierra y Libertad pues viene a eso, ¿no? Que la tierra pues es la raíz también de nosotros, de nuestra música, de dónde venimos, y pues como mexicanos nosotros venimos realmente de la música de nuestra tierra, y una de ellas somos de Tapatíos, de Guadalajara. Somos una banda nacida aquí en Guadalajara, donde pues el mariachi resulta ser el primer idioma, ¿no? musical. La forma en que la banda ha llevado su música a distintas partes del mundo ha llamado mucho la atención. Por ejemplo, la famosa revista Rolling Stone le dedicó una mención especial. Se ha presentado en festivales de música como el Glastonbury en Reino Unido, el World Expo Dubai, el Vive Latino, y el 29 de noviembre ofrecerán un concierto en el Foro La Paz en la Ciudad de México. Es un concierto que se basa en contar la historia de la banda, desde cómo nacemos, en qué tipo de escenarios comenzamos a tocar, hasta cómo son los escenarios donde tocamos ahora, ¿no?
Y Foro La Paz justamente pues se presta muchísimo para poder realizar este tipo de objetos. Va a ser el show de nuestro 20 años, donde vamos a aprovechar también para pues presentar parte de este disco nuevo. Su música la puedes encontrar en todas las plataformas digitales. Consulta sus redes oficiales para conocer más sobre la banda y próximas presentaciones. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Bueno, y aquí hay algo que podríamos definir literalmente como un gran paso en la ciencia. Hoy en día existen diversas prótesis que reemplazan alguna extremidad del cuerpo, pero las novedades tecnológicas avanzan rápido, porque se ha creado una pierna biónica que puede ser controlada completamente por el cerebro y la médula espinal. A diferencia de las prótesis robóticas estándar donde el robot tiene el control sobre el movimiento, esta no depende de algoritmos preestablecidos para controlar el movimiento, permitiendo que el cerebro de la persona esté al 100% al mando de la prótesis y mantenga una marcha natural. Cuenta Hugh Kerr, biofísico del Instituto Tecnológico de Massachusetts en Cambridge. En un ensayo clínico en el que interviene Kerr, participaron 14 personas con amputaciones por debajo de la rodilla, aunque solo 7 de ellas se sometieron a una técnica quirúrgica con la que se creó una interfaz que controla la extremidad robótica con señales de los nervios y músculos que quedan después de la amputación, logrando así el movimiento natural de esta nueva pierna biónica, que además trae otras ventajas gracias al tipo de cirugía que necesita, pues preserva la masa muscular, mejora la comodidad con la extremidad biónica y reduce el dolor, según se cuenta en Nature. Aunque Kerr y su equipo sigue realizando estudios para comprobar si este nuevo dispositivo puede soportar actividades más exigentes como correr o saltar, ya buscan mejorar el diseño de la pierna para hacerla más ligera y modernizar los electrodos de la superficie que son sensibles a la humedad y al sudor. No cabe duda que, como anticipó el filósofo y sociólogo Marshall McLuhan, la tecnología se ha convertido en una extensión del cuerpo y los sentidos. Para Noticias 22, Elizabeth Cruz. Tenemos libros, vamos a ver lo que llegó al buzón de Noticias 22 esta semana. Antología breve de cuento de Ulises Paniagua, 12 historias asombrosas protagonizadas por personajes tan diversos como, por ejemplo, un insecto, un matricida, un joven ubicuo, un mar embravecido. Publica Vocalibus, muy recomendable. Kadish por el hijo no nacido de Imre Kertész. Mediante un diálogo interno, un escritor descubre su infancia, su paso por Auschwitz, su fracaso matrimonial, el judaísmo, la imposibilidad de ser padre. Publica Acantilado. Y Nuestras mujeres, de Jennifer Thornke, una mujer que participó en las campañas de esterilización forzada en Perú en los años 90, pone ahora su propia clínica en la que practica abortos. Evadirá la justicia. Publica Fondo de Cultura Económica. ¿Qué te parece, Rafa? Aquí tenemos 3 propuestas muy distintas para la lectura de la semana. A propósito ese de mis mujeres, hace poco hablábamos del periplo que pasan, sobre todo en Estados Unidos. Como no en toda la Unión Americana está legalizado el aborto, hay mujeres que recorren kilómetros enteros y se saturan las clínicas y es muy difícil obtener una cita para tomar esta decisión sobre sus cuerpos, independientemente de cuál sea el caso. Entonces la legislación tiene mucho que ver, será interesante ver. Sería interesante y bueno, esto además, incluso hay películas, hay documentales sobre las campañas en Perú que hubo en los años 90 de esterilización forzada a muchísimas mujeres que no se enteraban de lo que estaba ocurriendo y que, bueno, pues también es violatorio de los derechos humanos. Y, bueno, por el otro lado, el tema del aborto clandestino es violatorio de la ley, pero depende del país en el que estés hablando. En Estados Unidos también, en la ciudad o el estado en el que estés hablando, ha habido avances, pero también de pronto hay retrocesos. Polémico, definitivamente, sí. Aunque ahora, parafraseando a Cortázar, si fueran peleas de box, los libros, las novelas se ganan por decisión, por un knockout ganan los cuentos, me quedo con el de cuentos en esta ocasión. Está muy, muy bueno el libro de Ulises Paniagua, que es un gran promotor de la lectura, que la verdad es que también es una gran opción. Son cuentos algunos muy, muy breves, otros un poquito más largos, sumamente atractivos, algunos
terroríficos y otros fantásticos. Y seguimos hablando de literatura, Laura, porque en sus letras inmortalizó la cultura y tradición de los Balcanes y nos abrió las puertas del Palacio de los Sueños y hoy deja un gran vacío en las letras universales. El escritor albanés Ismail Kandare, que falleció en Triana este lunes, utilizó la literatura como una forma de escape cuando su país vivió bajo la dictadura. Albania padeció por décadas el régimen de Enver Hoxha, que gobernó de 1944 a 1985. En una de sus últimas entrevistas, el escritor declaró que el infierno comunista, como cualquier otro infierno, es asfixiante. Sin embargo, consideraba que en tales circunstancias, en la literatura, eso se transforma en una fuerza vital, una fuerza que te ayuda a sobrevivir, a vencer con la frente muy alta a la dictadura. En 1963 publicó El general del ejército muerto, que contaba la historia de un militar italiano que viajaría a Albania a recuperar los cuerpos de los soldados de su país que cayeron en la Segunda Guerra Mundial. El libro fue un éxito en Francia, lo cual le dio visibilidad internacional, con lo cual el régimen no podría atacarlo, pero ante los ojos totalitarios se volvió en un personaje incómodo. En aquel entonces, como recuerda el diario El Mundo, los intelectuales en Albania podían viajar a otro país, como el caso de Kandare a Francia, con relativa facilidad, pero sabían que, si solicitaban asilo, sus familiares sufrirían las consecuencias. Otros de los textos por los que se le recuerda son El largo invierno de 1977, El concierto, editado en 1980, y El palacio de los sueños de 1988, una novela que imagina a un gobierno que es capaz de monitorear los sueños y las pesadillas de sus ciudadanos. En los 90, Ismail Kandare, eterno candidato al Nobel, se fue a vivir a París. Su obra se tradujo a 40 idiomas y en 2009 recibió el Príncipe de Asturias de las Letras. Noticias 22. Las comisiones fílmicas de México y España intercambian ideas. La meta es reforzar el desarrollo del sector audiovisual de habla hispana. Mestizo Lab es una iniciativa que empezó en España con la idea de juntar México y España en las nociones de lo que hay en producción, tanto allá como acá, para que pudiera haber más coproducciones, más interlocución entre los medios audiovisuales. Prácticamente estamos pensando en películas. Mestizo Lab por primera vez se realizará en México del 8 al 12 de julio, tomando como sede los estudios Churubusco Azteca. Allí y en el Centro Cultural de España en México se realizará un vasto programa de actividades, donde se incluyen conversaciones sobre la propiedad intelectual, el nearshoring y sus implicaciones en el cine, la piratería y los derechos de autor, entre otros temas. Y esto pues abre un panorama a la gente que quiere saber más sobre estos temas, pero luego los encuentros de coproducción, en donde se sientan a ver proyectos, a los famosos pitchings. Y Estudios Churubusco, al entrar en el proyecto, entra también ofreciendo un par de premios para incentivar esta coproducción entre las naciones y entre los productores, ya sean grandes, pequeños, eso no importa. El chiste es la combinación de saberes, de posibilidades, tanto de productores y de servicios. Con encuentros de esta clase, los estudios Churubusco Azteca buscan abrirse como un espacio de encuentro para la comunidad cinematográfica y han desarrollado por su cuenta una amplia oferta de actividades. Tenemos varias iniciativas, talleres de guión, talleres también para aprender a ser showrunner, que es una figura que ha tomado relevancia a partir de las series, que además provocan y producen mucho trabajo. Toda la información respecto al Programa General de Actividades y acreditaciones para Mestizo Lab México se puede encontrar en su sitio en línea. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Los ritos y sonidos del México antiguo resuenan ahora en Roma.
Exhibida anteriormente en el Museo Regional de Guanajuato, Alhóndiga de Granaditas, entre octubre de 2023 y abril de 2024, la muestra Tlapitzali, Ritos y Sonidos del México Antiguo, llega ahora al Museo de la Scuderie del Quirinale en Roma, como parte de las conmemoraciones por el 150 aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre México e Italia. La exposición consta de 163 piezas y se organiza en 6 ejes temáticos. Se funda en la investigación de un grupo interdisciplinario conformado por musicólogos, restauradores, arqueólogos, historiadores, antropólogos, etnólogos y biólogos. Resultado de un proyecto que ha reunido a varios investigadores de diferentes instituciones, encabezado por la restauradora Frida Montes de Oca, y la idea, pues, desde un principio, como ella lo planteó, era una exposición dedicada exclusivamente a las sonoridades, a la música de los pueblos mesoamericanos, pues con la intención de reunir los diferentes conocimientos. Tlapitzali, Ritos y Sonidos del México Antiguo, asume una visión propia de la música y la sonoridad precolombina que toma distancia de los cánones europeos. Si bien existen registros escritos de frailes colorizadores que han servido de referencia para la reconstrucción de la música, Gonzalo Sánchez Santiago, del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM, Unidad Oaxaca, destaca también un cierto grado de continuidad de estas sonoridades en los grupos indígenas contemporáneos. El principal reto que tiene esta temática es que, si bien lo que nos queda es principalmente la cultura material, en este caso instrumentos musicales o instrumentos sonoros, el conocimiento de cómo se ejecutaban, cómo sonaban, cómo se organizaba el material sonoro, ahí es donde viene un poco la complicación, ¿no? Porque pues no tenemos testimonios así de precisos, de fidedignos, de decir así sonaban. Tlapitzali, Ritos y Sonidos del México Antiguo, permanecerá abierta en el Museo de la Scuderie della Quirinale de Roma entre el 30 de julio y el 14 de septiembre de 2024, y ya se contempla la posibilidad de que a su retorno sea exhibida en algún recinto mexicano. Noticias 22, Víctor Gaspar. A través de los capítulos de esta publicación podemos echar un vistazo a los secretos de otras vidas e incluso a los de la nuestra. Cómo ser mujer y no vivir en el infierno es un libro en el cual se discuten literariamente las elecciones difíciles en la vida de la mujer contemporánea. De la autoría de la escritora mexicana Beatriz Escalante, la reedición de esta obra se compone de 50 capítulos, en los que se plasman las experiencias y vivencias de los personajes protagónicos. Lo que tienen como cualidad es mostrar lo diversas que son las vidas, no solamente la vida de las mujeres. Tú ponte a revisar, yo como cuentista, cualquier persona es distinta de otra. Y esa es la parte interesante del cine, de las series, de la obra literaria. Revelar a los lectores el misterio de la vida de los demás. La autora menciona que a través de las historias de los personajes se representan las dificultades que las mujeres tienen respecto a la toma de decisiones en su vida cotidiana, y que en muchas ocasiones buscan desarraigarse de los estereotipos e ideologías que implanta la sociedad. Tengo una arquitecta de 36 años que dice que lo peor que le puede pasar en la vida es tener un marido. Y en ese capítulo hay una frase que dice: yo no nací para ser la protagonista de un vestido de novia. O sea, esta idea de que todas las mujeres debemos casarnos es una idea bastante prehistórica y viene del pensamiento de que una mujer no es nada sin un hombre. Ese es uno de los temas que debemos desarraigar de la ideología. Somos individuos, no importa si nacimos en un género o en el otro. Lo que debemos tener es igualdad de oportunidades. Eso es lo que importa. El libro nos invita a la reflexión sobre la paradójica ideología actual, un pensamiento erróneo que, según Escalante, se tiene que transformar y erradicar.
En general, en las urbes grandes como Ciudad de México, Bogotá, Monterrey, etcétera, las personas, no solamente las mujeres, tienen mayor oportunidad de elegir su vida. Mientras más pueblerina es la circunstancia, más anticuada y más religiosa y más dominante. Yo lo que creo que es muy, muy importante es la transformación de las sociedades a la par que la transformación de los individuos. Cómo ser mujer y no vivir en el infierno es una obra realista, conmovedora e imaginativa que nos invita a reflexionar sobre el feminismo, la feminidad y los roles de género en la actualidad. Para Noticias 22, Diana Obispo. Y nos vamos y lo hacemos como es costumbre con música. El 2 de julio de 1714 nace uno de los más destacados compositores del clasicismo musical europeo de inicios del siglo XVIII. Christoph Willibald Gluck, músico alemán de la región de Bohemia, que revolucionó la escena operística de su tiempo. ¿Por qué, Laura, amigos? Él decidió quitar las arias da capo, que eran unas arias muy largas, que sobre todo se utilizaron durante el barroco, donde se regresaba, era parte A, parte B, parte A, y regresaban a la parte A hasta la mitad de la parte B. Desde el principio. Desde el principio. En italiano. Entonces se lucían los cantantes y entonces llega Gluck y dice, a ver, sí se van a lucir, pero en 3 minutos van a cantar su aria, porque el aria es el sentimiento, y cambió los recitativos. Los recitativos, que es lo que explica la acción, dijo, bueno, ya no va a ser con un bajo continuo, va a ser con algo más que los cubra más como cantantes, pero que sí pase algo en la ópera, porque de repente se desgañitaban los cantantes. Dinamizó muchísimo la ópera, abrió las puertas a nuevas representaciones de esta expresión musical tan maravillosa. Era criticado por Händel, eran contemporáneos, eran buenos amigos, pero Händel decía, no, Gluck no sabe nada de contrapunto. A Gluck sí sabía, pero le importaban otras cosas que no eran el contrapunto, y revoluciona la ópera. Él fallece a los 73 años y actualmente se encuentra en el mismo cementerio donde está sepultado Beethoven. Ah, mira. Así es, entonces un hombre que trasciende no solo la revolución de la ópera, sino de la música en general, y tiene obras memorables verdaderamente. Pues disfrútenlo y muy buenas noches. Muy buenas noches.